Sí, sí. ¿Ya? Bueno, vamos a. El creyente frente al desafío del enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para que nos demos una idea de lo fuerte que es el enemigo. Pero nuestras armas, las armas del creyente son espirituales. Y dice Pablo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te pedimos tu dirección, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que aquella persona que oiga este mensaje, Señor, que seas tú el que hagas la obra en su corazón, que tu Santo Espíritu, Señor, que ha estado activo desde que vino a esta tierra, siga, Señor, obrando en los corazones. Y yo, Señor, solamente dame el honor, el privilegio de ser útil en tus manos conforme a tu voluntad. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Guíanos, Señor, a entender tu palabra. Lo pedimos, lo rogamos, lo suplicamos en aquel que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos. Vamos a darle pues a Goliat un nombre simbólico, porque así lo podemos ver, así fue en aquel entonces y así lo podemos ver ahora. Este Goliat es tipo de Lucifer, el enemigo poderoso a vencer. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que Saúl y su ejército guerreaban en contra de los filisteos. Pero salió un paladín muy fuerte, muy poderoso, de poco más de 3 metros, y desafiaba al ejército de Saúl y decía, ¿para qué vamos a enfrentarnos todos? Solamente busquen un paladín que quiera pelear conmigo. Si él me vence, los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo venzo a su paladín, al que ustedes me pongan, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Y decía otras cosas más, que no las puedo decir, porque eran blasfemias contra Dios. Vamos a continuar. Número 1. El rey nada podía hacer. Absolutamente nada podía hacer. Su ejército tampoco podía hacer nada. Dice el versículo 24 del capítulo 17, y todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Quién podía pelear con ese hombre de más de 3 metros? No había hombre valiente, no había hombre capaz de decir, yo me enfrento con ese hombre. No lo había. Continuamos.
Número 2. El rey ofrece a su hija a quien venza al enemigo. Pero aunque su hija fuera hermosa y fuera hija del rey, ser yerno del rey era un privilegio. Pero ¿cómo vencer a ese enemigo? El que fuera a enfrentar a Goliat era como ir al suicidio, porque el hombre estaba muy alto y muy fuerte y nadie se atrevía. De ese modo, ¿cómo alguien iba a decir, yo quiero la hija del rey? Y aunque la quisieran y quisieran ser yernos del rey, era imposible, porque había que pelear y vencer a Goliat. No solamente pelear con él, sino vencerlo, porque si peleaban con él y ese hombre los mataba, nunca iban a ser yernos del rey. Seguimos, número 3. ¿Qué más decía Saúl para animar a ver quién era valiente, a ver si había un joven valiente y capaz? Y decía que también iba a librar de impuestos a la familia del vencedor. No iban a pagar impuestos, los iba a exonerar de impuestos. A ver, ¿quién decía yo? Pues no había voz que se levantara, no había mano que se levantara, que dijera, yo me enfrento con ese enemigo, yo voy a matar a ese enemigo. No había. Estaban prácticamente derrotados a merced de aquel enemigo feroz y terrible. Continuamos. Como les decía, el enemigo medía un poco más de 3 metros. De modo que si había alguien que midiera unos 70, pues el rival prácticamente le superaba con más de la mitad de la estatura. Qué terrible. No había forma de ganar ese enfrentamiento. Sin embargo, había alguien por ahí que Dios tenía preparado, que Dios tenía reservado. Había un paladín. Y no precisamente era un experto en batalla, era un experto en pelea, pero por ahí estaba. Dios ya tenía preparado a alguien. Continuamos. Este hombre estaba desafiando el Dios de Israel. Estaba desafiando al mismo Dios de Israel. Al desafiar al ejército de Israel, era como desafiar a Dios. Y este hombre tenía en su mente, tenía en su corazón que los dioses de los filisteos eran más poderosos que el Dios de Israel, y él confiaba en esos dioses que iba a vencer a el ejército de Israel y a cualquier hombre guerrero que él iba a vencerlo. Estaba seguro por sus dioses, y con eso pues estaba blasfemando el nombre de Dios, que Dios no es poderoso. Se necesitaba que alguien quitara esa vergüenza. Debería haber alguien que quitara esa vergüenza y que el nombre de Dios fuera puesto muy en alto. Seguimos. Veamos la capacidad de este rival. No debemos menospreciarla. No debería menospreciarse la estatura, la capacidad. Era un experto en batalla. Tenía experiencia. No cualquiera lo podía vencer. Medía más de 3 metros. Se cree que medía más de 3 metros. Debería el que se enfrentara a él por lo menos debería estar al nivel de su estatura física para que fuera una competencia pareja. Hoy día hay exhibiciones de boxeo
amateur, pero también profesional. Cuando estos dos rivales se enfrentan, deben enfrentarse del mismo peso. Si es un peso gallo, se enfrenta con un peso gallo. Si es un peso pluma, se enfrenta con otro peso pluma. Si es peso welter, tiene que enfrentarse con otro peso welter, es decir, 66 kilos de peso. Y si es peso completo, pues ya de ahí de los 90 kilos para arriba. ¿Se imaginan cuánto pesaría Goliat y cuánto pesaría David? Pero aún así se iba a hacer el enfrentamiento, porque David dijo, yo voy contra él, yo voy contra él. Vamos a ver, número 1, Romanos 1:1. Una vez más, recordamos su estatura del enemigo a vencer. Primero de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Se cree que eran más de 3 metros de estatura. Continuamos. Más alto de lo normal, 3 metros o más de 3 metros. El diablo, espiritualmente hablando, es un gigante. El diablo, sus demonios, hay demonios poderosos. Los demonios son poderosos, que no se puede enfrentar fácilmente. Para enfrentar a Goliat se necesitaba otro gigante igual a él. Para enfrentar al diablo se necesita un gigante, pero no un gigante físico. Para enfrentar a Goliat se necesitaba otro gigante físico. Para enfrentar al diablo, un gigante espiritual, debe haber otro gigante espiritual. Pero déjenme decirles, no todo está perdido. Un creyente puede desarrollarse espiritualmente hablando a tal grado de ser también un gigante. Y David no era gigante físico, pero en lo espiritual era un gigante espiritual. Tenía la capacidad para enfrentar a ese hombre. Entonces podemos decir que el enfrentamiento de David y Goliat fue un enfrentamiento de titanes. Un gigante físico y un gigante espiritual. Hoy día, enfrentar al diablo es enfrentar a un gigante. Porque nosotros no debemos menospreciar al diablo, porque el diablo tiene poderes extraordinarios, y si no estamos nosotros preparados espiritualmente, el diablo nos puede hacer caer. Hizo caer a Adán en el huerto del Edén, a Adán y a Eva, y quería hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado, lo quiso hacer caer. No tuvo respeto del Señor Jesucristo, sabiendo lo que era, lo quería hacer caer. Hoy día el diablo no tiene respeto de nadie, al menos que nosotros estemos desarrollados espiritualmente y seamos titanes para la batalla espiritual. Continuamos. Experimentado y astuto en batallas. Leemos primero de Samuel 17:33, dice la palabra de Dios, que ese hombre era experto en batallas. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Lo estaba animando. Cuando David dice, yo voy, yo me peleo con él, yo lo voy a vencer. Saúl dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, tú no tienes experiencia. Tú eres tierno de edad
Y él, un hombre de guerra, desde su juventud, ya no estaba tan jovencito Goliat, ya tenía sus años sobre sus hombros, y con eso había adquirido prestigio, y además por su estatura. En cierto sentido, Saúl desanima a David porque Saúl no confía que David pueda matar al gigante. Saúl piensa que David va a ir en contra del gigante como en un suicidio. El gigante lo va a matar. Pero David dice, yo voy con él, yo voy en contra de ese hombre. Seguimos, número 4, Romanos 1:4. Además, este hombre tenía aliados. Tenía su escudero y pues además el ejército de los filisteos. Primero de Samuel 17:41 dice la palabra de Dios. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Este escudero lo cubría de tal manera que si David quería darle con un palo, porque David llevaba palos, llevaba su cayado, pues no le iba a poder dar porque el escudero lo defendía. Y el hombre tenía armadura, tenía un casco sobre su cabeza, de tal manera que lo cubría y lo defendía por si se le quería dar en la cabeza. Tenía una armadura y lanza y jabalina, dice aquí la palabra de Dios. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante. Seguimos. Ahí está. Veamos cómo estaba armado ese hombre. Ahí está su escudero protegiéndolo. No está igual de alto que él, pero ahí lo está cubriendo hasta donde podía. Si alguien le quería dar con la espada, con una lanza o flecha, pues él inmediatamente lo cubría con el escudo. Y ahí está el hombre y tenía cubierta la cabeza, solamente tenía una pequeña abertura en la frente. ¿Cómo vencer a ese hombre? Físicamente hablando, ¿cómo vencer a ese hombre? Por eso Saúl le dice, si vas contra ese hombre, él es un experto. Va a acabar contigo, te va a matar. ¿Aún así lo quieres enfrentar? Continuamos. Allí está el enfrentamiento. Ilustramos ahí con esa imagen el enfrentamiento. Y quiero leer la palabra de Dios, primero de Samuel 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Es un joven inexperto, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, porque él no confiaba en el Dios verdadero. Él tenía muchos dioses, que esos dioses no servían para nada, como nosotros vemos en esa batalla, en ese enfrentamiento. Dice el versículo 43, el versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Estaba seguro que lo iba a matar por su estatura, por su experiencia y porque David solo era un muchacho. Entonces responde David y dice al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, tú traes tu escudero, pues yo también traigo mi escudero. Y ese escudero se llama Jehová de los ejércitos. Por eso nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos en los salmos y dice que Jehová es nuestro escudo alrededor.
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú has provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así pensaba David, así creía David, así estaba seguro que Dios iba a estar con él en ese enfrentamiento. Continuamos. Romanos 2. La capacidad del creyente frente al enemigo. Hoy día estamos enfrentando también a un enemigo espiritual. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos lo habla muy clarito, que el creyente también está batallando, el creyente está peleando. Y quiero leerles aquí lo que dice la palabra del Señor. Ahí no lo tengo apuntado, pero aquí dice. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si bien es cierto que Goliat era fuerte físicamente, pero David era fuerte espiritualmente. Nosotros podemos ser fuertes espiritualmente, vestidos de toda la armadura de Dios. El filisteo ciertamente tenía una armadura, pero nosotros también. Si nosotros tenemos a Dios con nosotros, si nosotros estamos en oración y consagrados al Señor, nosotros tenemos una armadura que nos cubre de los ataques del enemigo, como dice aquí la palabra del Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más adelante nos habla que nosotros debemos ponernos la armadura de Dios para poder resistir a este enemigo feroz. Y David tenía la armadura espiritual de Dios y por eso fue capaz de vencer a ese enemigo gigante. Hoy día nosotros debemos tener la armadura espiritual de Dios para poder vencer a este enemigo que se llama diablo y a sus demonios. Continuamos. Romanos 1:1, Romanos 2:1. Al superar espiritualmente al rival, David era más alto espiritualmente, era más alto que Goliat. Goliat era alto, era gigante físico, pero David era gigante espiritual. Nosotros también podemos ser gigantes espirituales hoy para vencer cualquier enemigo que se nos presente. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 16, 1 de Samuel 16, versículo 13, nos dice lo siguiente: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esto quiere decir que David fue ungido con el Espíritu Santo, tenía a Dios con él. Por eso David era gigante. Pero déjenme decirles, también nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. El que ha recibido a Cristo como su Salvador ha recibido la unción del Santo, ha recibido el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y yo creo su palabra, porque su palabra es verdad.
debemos nosotros creer la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Y nos dice aquí, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que nos dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros tenemos poder, pero tenemos que desarrollar ese poder. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Orando, leyendo la palabra del Señor, no dejando de congregarnos, de reunirnos con los que alaban al Señor. Claro, ahora se nos dice que guardemos el protocolo con la debida distancia, pero nosotros no debemos alejarnos de Dios, debemos estar con el Señor, porque Él es nuestra fuerza. Dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, también nos confirma esta verdad. El que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha recibido el Espíritu Santo. Dice aquí la palabra del Señor, no lo digo yo, no es un invento mío, no es un invento humano, es Dios por medio de su palabra diciéndonos y hablándonos. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vosotros, así como estaba en David. Entonces, podemos desarrollar la capacidad para poder vencer cualquier enemigo, físico o espiritual, porque tenemos al Señor con nosotros. Y debemos alcanzar esa seguridad, esa certeza que tenía David. Seguimos. Al tener comunión con Dios, nosotros volvemos a 1 de Samuel 17. ¿Qué versículo es? El versículo 34. Nos dice la palabra del Señor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, le rompía la quijada, yo le echaba mano de la quijada, porque Dios le daba fuerza, y lo hería, dice, y lo mataba. Así dice David. Por tanto, dice David, yo puedo también derrotar a ese rival. ¿Seguimos? Al tener fe para vencer. El versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Entonces David no pensaba en su destreza, ni siquiera en su destreza para la honda, porque era experto en tirar piedra con honda. Allá en mi pueblo, cuando yo era pues niño, adolescente, yo aprendí a hacer ondas de cable, y yo hacía mis ondas y me iba al campo y le ponía una piedra a la onda y la tiraba, se tira bien fuerte, y desarrollando el tino, ¿verdad? Desarrollando la puntería, es terrible una piedra. Mandar una piedra con onda es, con toda la fuerza, es peligroso. Yo también aprendí a usar la onda, pero claro, ahora en este tiempo, ¿verdad? Pero yo sabía hacer las ondas, yo sé hacer las ondas. Ok, y David tenía su onda, pero tenía certeza, tenía seguridad de que Dios iba a protegerlo
de ese rival. Entonces no era la destreza de David, sino era que Dios iba a pelear por David. Él creía que Dios iba a pelear por él. Seguimos. Al buscar la honra divina, primero de Samuel 17, 40 al 47, ya leímos parte. Comienzo a leer del 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Dice, Jehová te entregará en mi mano, no yo. Jehová, Dios, mi Dios en el cual confío, Él te entregará en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, ojo, que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá, toda la tierra, todos los continentes, como de hecho ahora nos damos cuenta, porque yo creo, estoy seguro que no hay continente donde no se esté predicando la palabra de Dios, y no hay continente y no hay nación donde no se hable de la historia, de la hazaña de este personaje, del rey David. Y en México, los que leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de esta batalla, de esta hazaña, de esta victoria. Y David dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hay Dios en Israel. El versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es ¿qué? De Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Estaba seguro. Nosotros también debemos desarrollar esa seguridad, estando en plena comunión con el Señor, viviendo cerca del Señor, orando, leyendo su palabra y haciendo lo que Él dice, y viviendo una vida santa, una vida pura, una vida limpia, y Él también hollará a nuestros enemigos. ¿Seguimos? Ahí está la imagen, ¿verdad? Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que David se acerca y pone una piedra en su honda, y dice aquí la palabra de Dios, el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, el versículo 48, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. En lo poco que tenía descubierto el filisteo, ahí le atinó, la puntería fue eficaz, y ahí le atinó en la frente y la piedra quedó clavada en la frente. Así era la fuerza que llevaba, pero no porque David tuviera mucha fuerza, sino porque esa fuerza iba ungida con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, y esa piedra llevaba más fuerza que la fuerza normal y natural de un hombre, de un ser humano. Porque la batalla era de Dios, y cayó sobre su rostro en tierra aquel gigante, porque David demostró ser más gigante, más grande en espíritu, en estatura espiritual, y venció a ese enemigo terrible y quitó la vergüenza del ejército de Dios. ¿Continuamos? Continuamos. Finalmente, se requiere hoy cristianos consagrados, hombres o mujeres de oración. Sí, es cierto, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que estar en plena comunión con el Señor. El Señor Jesucristo cumplió su promesa.
como lo dice en Joel, capítulo 2, como lo dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se está dando testimonio de esa palabra, porque el Espíritu Santo está activo, el Espíritu Santo no se ha ido, todavía está con nosotros el Espíritu Santo. Todavía nosotros podemos desarrollar esa fortaleza. Número 1, con el sello del Espíritu Santo, como nos dice allí en Hechos 1:8, recibiréis poder. Tenemos el poder, pero tenemos que desarrollarlo. Efesios 1:13, tenemos el poder, tenemos la fortaleza, pero tenemos que desarrollarla. Número 2, de excelente relación con Dios. Tenemos que tener una relación excelente con el Señor para que ese poder se manifieste dentro de nosotros. Y el enemigo lo sabe. El enemigo lo siente. Los demonios también lo sienten. Porque Dios se hace sentir en la persona. La persona siente la certeza, siente la seguridad que Dios está con él, que Dios está con nosotros. Porque Él lo ha prometido, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se ha acabado el mundo, todavía Dios está con nosotros, todavía está Cristo en nosotros, todavía el Espíritu Santo sigue activo y está dentro de nuestros corazones. Cristo en la persona del Espíritu Santo. Número 3, debemos ser santos como dice Efesios. Dice Efesios 4:30 que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. No debemos contristarlo. Primera Tesalonicenses 3:13. Quiero leer lo que dice aquí Primera Tesalonicenses 3:13, la palabra del Señor. Nos dice 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Que nosotros estemos afirmados, pero debemos ¿qué? Irreprensibles en santidad. Hebreos 12:14. Se nos pide santidad. Hebreos 12:14. Nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nos dice muy claramente, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Dios no se puede manifestar con una persona que hace caso omiso a llevar una vida santa, una vida digna delante del Señor. Número 4. Queremos ver manifestaciones de Dios. Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas como se manifestó con David y como se ha manifestado con todos aquellos creyentes que verdaderamente hacen caso a ser santos, a vivir consagrados delante del Señor y son hombres y mujeres de oración. Dios se manifiesta con poder en nuestras vidas. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos ser limpios de corazón para que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Y si no, el enemigo no le importamos nada. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que dice ahí en el libro de los Hechos,
que había unos exorcistas ambulantes que eran hijos de un tal Esceva, 7 hijos, que eran exorcistas, y dice la Escritura en el libro de los Hechos que estos quisieron exorcizar o echar fuera un demonio de una persona, pero ellos no habían recibido a Cristo como Salvador. Entonces le dicen al demonio, en el nombre de Cristo que predica Pablo, sal de él. El demonio, el espíritu maligno, el endemoniado, habla y dice, conocemos a Cristo y también conocemos a Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y dice que el endemoniado se lanza sobre ellos y los hace huir desnudos, les pudo, porque ellos no tenían a Cristo como Salvador, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Necesitamos recibir a Cristo como Salvador. Si hay alguna persona que en este momento por internet está viendo esta predicación, está oyendo esta predicación y no ha invitado a Cristo a su corazón, si quiere tener poder del Espíritu Santo, si quiere ser un gigante espiritual, reciba a Cristo como su Salvador personal en este momento. Haga la oración conmigo, haga la oración. Señor, he oído tu palabra y a la luz de tu palabra nosotros podemos ser gigantes espirituales, quizá no físicos, pero podemos ser gigantes espirituales para luchar con enemigos espirituales, para tener fortaleza para resistirlos. Pero también, Señor, me he dado cuenta que necesito a Cristo en mi corazón. Señor, ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu venga a mi corazón y me unjas con tu Santo Espíritu que le diste a David. Y dice tu palabra, los versículos que se han leído, que he oído, que tú también das el Espíritu Santo a todo aquel que te recibe como Salvador. Yo hoy, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y te pido que perdones todos mis pecados y me guíes en una vida limpia, en una vida pura, en una vida santa, en una vida de la cual te agrades, Señor. Guíame, Señor, a vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida de triunfo sobre el pecado, de triunfo sobre la maldad, de triunfo sobre los enemigos espirituales. Yo quiero ser fuerte, Señor, pero yo no puedo ser fuerte por mí mismo. Solo tú me puedes hacer fuerte, Señor, como David fue fuerte, no por él mismo, sino porque tú lo hiciste fuerte. Yo quiero ser fuerte contigo, Señor. Recíbeme, Señor, y gracias, Padre, por perdonarme. Perdóname, Señor, y gracias porque la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Yo creo en Cristo, yo recibo a Cristo hoy. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por recibirme. Gracias, Padre, por salvarme. Gracias, Padre. Guíame, Señor, a leer tu palabra y a entenderla. En el nombre de Jesucristo lo pido, lo ruego, lo suplico, Padre eterno. Amén.